Súper bien. Pues vamos a arrancar entonces con la lección del día de hoy, lección número 9. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la fe, ¿sale? Así que pues gracias a todos los que ya pudieron estar, que pudieron ya conectarse. Vamos a estar estudiando, ya casi terminamos nuestro estudio bíblico, ya casi se termina nuestro manual. Eran 12 lecciones en total. Y bueno, pues el día de hoy estamos viendo la lección número 9. La lección 11 seguramente no nos va a dar tiempo de estudiar todo, así que bueno, pues ahí se va a extender una semanita más. Pero bueno, pues ya casi estamos a punto de terminar con este primer manual. Después me parece que viene primero de Juan, si no me equivoco, pero bueno, pues vamos a ir ya concluyendo con este. Y el día de hoy es una clase muy interesante. La semana pasada estábamos estudiando acerca de la gracia. La semana pasada estudiamos acerca de lo que es la gracia, en donde estuvo presente la gracia en toda la historia de la raza humana. Estudiamos todo lo que era referente a gracia, ¿verdad? No solamente su definición como un regalo no merecido, sino que sabemos que, bueno, pues somos salvos por gracia, y bueno, pues podemos entender muchísimas cosas acerca de la gracia. Dijimos que la gracia es como un regalito. Lo estudiamos la semana pasada, así como ese que estamos viendo ahí en pantalla, así como ese regalo, pero dijimos que bueno, pues también no solamente es un regalo que ahí lo tenemos y vamos a colocarlo, sino es un regalo que hay que abrir y que dentro de la gracia vamos a encontrar muchísimas cosas, ¿verdad? Todo eso que estamos ahí estudiando, todo eso que está apareciendo ahí es la gracia y muchas otras cosas que la semana pasada también ahí ustedes comentaron que entendían que también dentro de la gracia también existía. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que va muchísimo de la mano, que eso es la fe. La fe es súper importante, pero antes de que abramos la Biblia y antes de que vayamos al versículo para memorizar de esta semana, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. ¿Qué les parece? Bendito Señor, Padre Celestial, agradecemos en esta hora porque mi Dios nos ha permitido estar aquí, nos ha permitido, Padre, poder estar reunidos para poder, mi Dios, estudiar su palabra, poder abrir su palabra, poder, mi Dios, estudiar el día de hoy acerca de la fe. Permita, Padre, que lo que podamos estudiar el día de hoy podamos aplicarlo a nuestras vidas, que sea útil para nuestras vidas, que lo podamos bajar a nuestros corazones y que podamos vivir su palabra día con día. Agradecido, Señor, bendiga y traiga con bien a los hermanos que han de conectarse en los próximos minutos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El versículo para memorizar es uno de mis favoritos y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tan solo con esta primera parte que encontramos aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, podemos encontrar y sacar muchísima enseñanza. La fe es ese elemento que necesitamos para poder alabar a Dios, para poder glorificar a Dios, para poder agradarle, para poder exaltar su grandeza. Para eso necesitamos fe. Vamos a ver un poquito más adelante un texto en donde cuando yo lo leí por primera vez hace algunos años, a mí me impresionaba porque creo que ahí está el núcleo de cuando nosotros comenzamos o queremos comenzar a agradar a Dios de alguna manera. Si no tenemos fe, Dios no se agrada con lo que nosotros podamos hacer. ¿Sale? Entonces, pongo un ejemplo, no importa que nosotros vayamos y hagamos obras de caridad, no importa que nosotros vayamos y nos congreguemos todos los domingos, no importa que nosotros estemos conectados a sesiones o reuniones de enseñanza bíblica todos los jueves, no importa que estemos sirviendo, no importa nada de eso, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y dejo el versículo que quiero compartirles para un poquito más adelante porque tenemos también ahí una imagen que nos lo representa bastante bien. Entonces, texto para memorizar, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la fe? Vamos a entender primero que nada qué significa la fe. Y bueno, la fe, si lo
entendemos en su significado o en su etimología, entendemos que la fe viene del griego pistis, que significa garantía. Y también esta palabra garantía se puede traducir de esta otra forma como hipóstasis, ¿sale? Esas dos palabritas, tanto pistis como hipóstasis, ambas significan garantía, ¿sale? Entonces, la palabra fe, ¿cómo lo podemos traducir o qué significado podemos tener? Como una garantía. De hecho, la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. De hecho, es la definición más común, así como decíamos la semana pasada que la definición más común de la gracia es un regalo no merecido y que Dios nos lo ha dado. Esa es la definición más común de gracia. Bueno, la definición más común de fe es ese, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de que va a venir algo. Es como cuando nosotros vamos a un centro comercial, compramos un aparato electrodoméstico y nos dicen, vayan y este ticket, vayan y séllenlo para que les hagan válida su garantía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dirigimos hacia atención a clientes, entregamos nuestro ticket y nos sellan ese ticket. ¿Eso qué significa? Que si se descompone el aparato electrodoméstico, una televisión, no sé, un estéreo, una licuadora, si se descompone, nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que si vamos a ese lugar y entregamos el ticket sellado, nos van a hacer válida la garantía y nos lo van a cambiar por algo completamente nuevo. Eso es justamente la fe. La fe es estar completamente convencidos de que el Señor ya nos ha dejado su sello y tenemos una garantía de que un día el Señor vendrá por nosotros. De que no solamente somos salvos y aquí somos salvos y somos cristianos y aquí vivimos la vida bien bonito, sino que en un futuro, cuando tengamos que partir de este mundo, tenemos esa garantía de que un día cuando tengamos que partir de este mundo material, vamos a encontrarnos con Dios en los cielos. Esa es la garantía que tenemos y eso es la fe. Esto no es algo que yo me inventé, sino que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Me acuerdo que esa fue la primera predicación que a mí me tocó compartir en la iglesia donde yo crecí, y se encuentra en Efesios capítulo 1. Dicen los versículos 12 y 13, dice... aquí está, dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero ahí está la promesa. Ahí dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos puso el Señor ese sello de garantía por medio del Espíritu Santo, nos dio ese sello de garantía. Ahora dice otra cosa bien importante, dice el versículo 14, creo, el último que leí, versículo 14, dice que es las arras de vuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuáles son las arras? Cuando una persona o cuando dos personas se casan, hay un simbolismo. Así como el anillo, así como la Biblia, hay un simbolismo que son unas moneditas, ¿no? Las arras. ¿Eso qué significa? Que, bueno, pues el marido se las da a la mujer, entregándoselas como una garantía, como un compromiso, diciéndole, nunca te va a hacer falta nada, ¿sale? Eso es un simbolismo. Ahora, es algo que se hace como un simbolismo en una boda donde el novio se lo entrega a la novia. Pero, ¿saben? Cuando nosotros vamos a la vida espiritual, entendemos que Cristo es el novio y la novia es la iglesia. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento el Señor mismo nos da las arras y nos dice, aquí están las arras, esta es la garantía de que nunca te va a hacer falta nada y de que un día yo voy a venir por ti
y que un día vamos a estar juntos allá arriba en los cielos. ¿Sale? Entonces, eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Esperamos la venida de Cristo, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de que eso va a pasar, a pesar de que hoy volteamos alrededor y decimos, pero es que el Señor nos ha dicho que va a venir desde hace 2000 años y no ha venido. Bueno, pues a pesar de que no lo podamos ver, nosotros necesitamos creerlo por convicción, porque ahí está la fe. ¿Sale? Entonces, esto es la fe a grandes rasgos, pero hoy vamos a aprender muchas otras cosas acerca de la fe. ¿Sale? También la fe no solamente viene de lo que es esta palabra griega, que es pistis y hipótesis, sino también encontramos que en el latín la palabra fe es la palabra fides, que significa creer. ¿Sale? Entonces, la fe también es aceptar la palabra de Dios aún cuando no la entienda. La fe es aceptar la palabra de Dios aún cuando yo no la entienda. Ahora, aquí podemos nosotros entender o encontrar muchos ejemplos en la Biblia de personas que creyeron en Dios a pesar de que no entendían por qué Dios les estaba pidiendo algo. Ejemplo, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de Noé? ¿Se acuerdan que hablábamos y mencionábamos acerca de Noé y decíamos que un día Dios le dice a Noé, Noé, vas a construir un arca porque va a llover, un diluvio, va a caer un diluvio del cielo y se va a destruir toda la raza humana, así que necesitas construir un arca con estas dimensiones, vas a meter una pareja de animales de cada especie y bueno, pues vas a hacer la invitación para que los humanos que quieran entrar puedan entrar también. Ahora, Noé, ¿qué fue lo que dijo? ¿Noé lo creyó? Pues claro, Noé creyó en Dios y fue en el momento que comenzó entonces a construir esa arca. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaba Noé en aquel momento? Esperaba que un día viniera un diluvio y que Dios les iba a salvar a los que estuvieran dentro del arca. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta parte es complicada a veces de entender. ¿Por qué? Porque para Noé quizás era complicado entender el diluvio, porque nunca antes había llovido, porque nunca antes había caído una sola gota del cielo. Entonces Dios le dice, va a caer agua del cielo. Eso era imposible en aquel tiempo. Para nosotros hoy es muy normal, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que llueve todo el tiempo y más en este lado de la ciudad. Está lloviendo muchas veces, pero en aquellos tiempos no. Ahora no solamente llovió, sino que se inundó todo el planeta de tal manera que terminó extinguiéndose todas las especies. Esa parte es importante que la podamos entender porque Noé no fue el único que le creyó a Dios. Hubo una ocasión en la que Abraham también le creyó a Dios. Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque allá tú vas a ser padre de muchas naciones. Ahora, para Abraham también era complicado de comprender, porque él conocía la promesa y sabía que Dios se le iba a dar, pero no lo veía. ¿Por qué? Porque decía, tú vas a ser padre de muchas naciones, pero su esposa era estéril y además ya tenían edad avanzada. Aún así, Abraham decidió creerle a Dios. ¿Saben? Ninguna persona que ha decidido creerle a Dios, ninguna persona que le ha creído a Dios ha fracasado en la vida. Y esto es algo que necesitamos entender. Ninguna persona que le ha creído a Dios ha fracasado en la vida. Así que necesitamos creerle a Dios. Y eso solamente le podemos creer por fe. Así que la definición que encontramos el día de hoy, la definición que encontramos de la fe en el latín, que es aceptar la palabra de Dios, aun cuando no la podamos entender, aplicó para Noé, aplicó para Abraham, aplicó para Moisés, aplicó para Daniel, aplicó para cualquier persona, pero ¿qué creen? Que aplica también para cada uno de nosotros. Aplica para Consuelo, para Jessica, para Gris, para Jorge, para Betty, para Saraí, para Cecia. Aplica para cada uno de nosotros esta definición de fe. Ahora, la fe también es un don de Dios. Un don. La palabra don es regalo. La palabra don significa regalo. Esto significa regalo. Es por eso que no sé si alguien es bilingüe por acá, se da cuenta de que en muchas de las versiones de la Biblia en inglés, la palabra don y la palabra regalo se traducen de la misma forma, como gift. ¿Sale? Es la misma palabra.
para nosotros en el castellano y más en nuestra Reina Valera o la NBI o la versión que ustedes tengan, lo traduce con dos palabras distintas, pero es la misma palabra, sale el mismo origen. Ahora, la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y de hecho es el primer regalo que Dios nos da como hijos suyos. Nos lo da inclusive antes de ser llamados hijos suyos. Es el primer regalo que Dios nos da para que nosotros inclusive podamos ser llamados hijos de Dios. Porque dicen en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. Esto lo estudiamos la semana pasada, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros. Dice, ni aún la fe, tampoco la fe viene de ustedes. O sea, aquí en este texto, el apóstol Pablo está diciendo, fuiste salvo por gracia, no lo merecías, pero aún así Dios te lo está dando. Eres salvo por gracia, por medio de la fe, por medio de que creíste. Pero todavía continúa aclarando y dice, pero ni aún el haber creído, ni aún esto fue por parte tuya. Ni aún el haber creído es porque tú hayas sido muy bueno de que hayas creído en Dios, sino que aún, dice, ese es un don de Dios. Aún el haber creído en Dios es un regalo que Dios ya te había dado antes. Porque ustedes saben que no todos creen en Dios. No todos tienen ese regalo. Aquí vamos a entrar en un tema que es distinto y que ojalá y después tengamos tiempo para estudiarlo. Pero dice la misma palabra de Dios que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la fe es un regalo también, es así como la gracia. Es más, no es como la gracia. La fe se encuentra dentro de la gracia. Quiero poner aquí la imagen del regalo de la semana pasada. Ahí está. ¿Se acuerdan que dijimos que todo esto que está aquí y muchas otras cosas que inclusive algunas de ustedes dijeron, todas estas se encuentran dentro de la gracia? Todo esto se encuentra dentro del regalo que Dios nos ha dado sin que lo merezcamos. Uno de esos elementos es la fe, solamente uno. Aparte de eso tenemos muchas otras cosas. Hoy estamos estudiando uno, que es la fe. ¿Sale? Entonces es parte de ese regalo que no merecemos, que aún así Dios nos lo ha dado. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí vamos a hacer una hipótesis y vamos a poner, ¿qué pasaría si no existiera la fe? ¿Saben? ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si no existiera la fe? Imagínense que un día Dios nos dijera, hasta aquí se acabó la fe. Esto no es algo que no va a pasar, nunca va a pasar, porque sabemos cómo va a terminar el fin de los tiempos y sabemos que es algo que ya no puede ser alterado, pero imagínense que no existiera la fe. ¿Qué pasaría? Bueno, hay tres cosas que aquí yo quiero enlistar de tres cosas que pasarían si no existiera la fe. Uno, sin fe no hay salvación. Sin fe no existe salvación. ¿Por qué? Porque dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, lo acabamos de leer en la diapositiva anterior, por gracia son salvos por medio de la fe. Si no existiera la fe, no existiera la salvación. No podríamos ser salvos, porque la fe es el primer elemento que necesitamos para ser salvos. ¿Sale? Entonces, es como, no sé, si nosotros queremos preparar algún alimento y nos dicen, el primer ingrediente es, no sé, el agua, ¿no? Por decir una cosa. Lo más básico a lo mejor, pero que si no hay agua no podemos disolver los demás ingredientes. Eso es lo más básico, lo más importante. La fe. Si no hay fe, no hay salvación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más pasaría si no existiera la fe? Bueno, si no existiera la fe, el cristiano no recibiría respuesta a sus oraciones. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la fe? Si no existiera la fe, el cristiano no tendría respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque yo podría actuar como que estoy orando a Dios, pero mis oraciones no pasarían ni del techo si no existiera la fe. Porque aun cuando nosotros ya recibimos a Cristo, la fe sigue actuando en nuestras vidas, de tal manera que cuando venimos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, cuando nosotros vamos y estamos orando delante de Dios, nosotros estamos entrando delante al lugar santísimo. A ese lugar santísimo estamos entrando cuando estamos orando. ¿Y eso cómo lo sabemos? Decimos, pues no es cierto, porque yo oro en mi cuarto, yo oro en mi cama, yo oro en una silla, yo oro en la sala, y decimos, no es cierto, yo no estoy en el trono de la gracia. Bueno, por fe entendemos que esa es la certeza de lo que esperamos, la convicción de algo que ni siquiera vemos.
Yo no veo que estoy delante del trono de la gracia, pero por fe entiendo que cuando oro, no estoy aquí, Dios está hasta allá arriba. Cuando yo oro por fe, entiendo que yo estoy aquí y el Señor se encuentra aquí conmigo escuchando. Y si no tuviéramos fe, nuestras oraciones no tuvieran respuesta nunca. ¿Se acuerdan que les dije hace un momentito que les iba a decir también un punto importante y un texto que me encanta mucho acerca de lo que es la fe? Bueno, sin fe sería imposible agradar a Dios. Sin fe sería imposible agradar a Dios. Dice ahí en Hebreos capítulo 11. De hecho, si ustedes tienen oportunidad de leer todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, que no está muy largo, ojalá y puedan leerlo. El capítulo 11 de Hebreos, Hebreos 11, es considerado como el capítulo de los héroes de la fe. De hecho, en muchas de las versiones de la Biblia, quizás en muchas Biblias, ahí aparece como título en el capítulo 11, les aparece los héroes de la fe. En mi Biblia así dice, donde empieza a hablar acerca de muchas personas que tuvieron fe y que Dios los recompensó con algo. Eso es ese es el capítulo de los héroes de la fe. Ahora, me gusta el versículo 11, el versículo 6 del capítulo 11 porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, completamente imposible agradar a Dios. Si no tuviéramos fe, no podríamos agradar a Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver ese trapo sucio? Ese trapo ahí sucio que aparece ahí. Bueno, eso es porque en el libro de Isaías, capítulo 64, y este es un versículo que también creo que sí, ahí aparece también en nuestros manuales. No, creo que no aparece. Si no aparece, mejor ustedes anótenlo, ya después verificamos si sí aparece o si no aparece. Isaías capítulo 64, versículo 6, que dice de esta manera. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja. ¿Sí estoy leyendo el mismo? Sí, todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El versículo 6, ¿sale? De Isaías 64. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Este texto me encanta porque es ahí en donde Dios nos deja claro que nosotros no podemos hacer nada lo suficientemente bueno como para poder agradarle. En este texto, el Señor nos deja completamente en claro de que no importa todo lo que dijimos hace un principio, no importa que vayamos a la iglesia cada semana, no importa que estemos en un grupo pequeño, en un grupo de estudio, no importa que oremos todas las mañanas, no importa que, no sé, que vayamos y prediquemos el evangelio, si no lo hacemos con fe, todas nuestras justicias son como este trapo, como un trapo de inmundicia delante de Dios. Imagínense un trapo de inmundicia. ¿Cómo es un trapo de inmundicia? Está feo, está sucio, huele mal, nadie lo usa para limpiar la mesa, nadie lo usa para limpiarse la cara. Y de esa forma somos nosotros como sociedad. Ahora, cuando nosotros servimos a Dios, pero lo hacemos con fe, ¿saben? En ese momento deja de actuar Eric Froilán y comienza a actuar la persona de Cristo a través de mi vida, cuando lo hacemos con fe. Porque si lo hace Eric Froilán, si Eric Froilán sirve solito, soy como un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero cuando es Cristo quien obra a través de mi vida, el Señor dice, aquí está, este utensilio sí lo voy a utilizar porque ese utensilio lo quiero usar para mi gloria y para mi honra, porque lo está haciendo con fe. Porque se acuerdan lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí me encanta esto que acabamos de estudiar, estas tres cosas que pasaran si no existiera la fe. Ahora, gracias a Dios, sí existe la fe. Y podemos nosotros hacer uso de la fe para hacer todo lo contrario. Podemos hacer uso de la fe para ser salvos, podemos hacer uso de la fe para recibir respuesta a nuestras oraciones y podemos hacer uso de la fe para poder agradar a Dios en cualquier cosa que nosotros también estemos haciendo. Ahora, características de una fe verdadera. Y en nuestros manuales encontramos varias características de una fe verdadera. Si no me equivoco, lo tenemos en una tablita. Sí, características de una fe verdadera, está en una tablita. Yo lo puse nada más aquí algunas palabritas, ahorita vemos la tabla, pero son todas estas.
Son todas estas palabritas que aquí encontramos. ¿Cuáles son las características de una fe verdadera? Bueno, que proviene de Dios, que proviene por el oír la palabra de Dios. Ahorita vamos a estudiar algunas más a detalle. Es solo para los que creen, es personal, no duda, produce gozo, produce esperanza, produce paz, produce confianza, produce poder en la predicación. La fe también es solo para los creyentes, es probada, la fe es probada. ¿Saben ustedes que nuestra fe es probada? Ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Es probada, permanece, nuestra fe también permanece y nuestra fe da frutos. ¿Sale? Vamos a, aquí tengo la tablita y bueno, yo quiero que veamos únicamente 3, que son las que aquí yo tengo subrayadas en mi manual. ¿Qué son estas 3? Características de una fe verdadera. Vamos a estudiarlas. En primer lugar, dice que la fe viene por el oír. Dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, me encanta esto porque hay muchas veces en las que decimos, es que, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy si de cualquier forma yo estoy alejado de Dios? A veces decimos, ¿para qué voy a la iglesia si de cualquier manera, pues yo siento que ya he estado tan alejado de Dios, hace mucho tiempo que no abro la Biblia, hace mucho tiempo que no oro, ¿para qué voy a la iglesia? Bueno, esta es la primera razón por la cual necesitamos acudir a la iglesia, aun cuando no nos sintamos en comunión con Dios, porque la fe viene por el oír. Simplemente escuchando, por ahí viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas que simplemente por sentarse a escuchar una predicación y escucharla nada más, por eso simplemente han creído y han depositado su confianza en Dios de tal forma que muchos de ellos hoy han sido grandes predicadores. Es más, creo yo que los testimonios más grandes de personas que han impactado este mundo con la palabra de Dios han sido personas que simplemente un día se sentaron y escucharon la palabra de Dios. Ahora, si esto ha pasado con este tipo de personas, imagínense cuando nosotros vamos y escuchamos la palabra de Dios con una disposición de escuchar la palabra de Dios. Imagínense todo lo que Dios puede hacer. Entonces, la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. Por ahí entra nuestra fe, por el oír la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues siempre es importante estar congregándonos, es importante estar escuchando el tiempo con Dios, con el pastor Gary, es importante, por ejemplo, estar escuchando a lo mejor música que le agrada a Dios, es importante a lo mejor estar escuchando algún podcast, alguna predicación donde yo sé que puedo estar escuchando la palabra de Dios. Todo eso es importante. Para aquellos a lo mejor que dicen, es que me cuesta leer la Biblia. Yo me acuerdo que todavía hace algunos años yo escuchaba de muchas personas que decían, es que no me gusta leer. Yo no puedo leer, o sea, me aburre leer. ¿Cómo quieres que lea ese librote que tiene 66 libros adentro? Y bueno, pues hoy el Señor nos lo hace todavía más fácil. Hoy tenemos inclusive aplicaciones que nos leen la palabra de Dios y que simplemente hay que escuchar y estar atentos. La fe viene por el oír, así que eso es el punto importante. Nunca, que no pase un solo día sin que escuchemos la palabra de Dios. Ese es el primer punto y la primera característica que yo quería compartir. Segunda cosa, es solo para los creyentes. Ahí aparecen nuestros manuales. No sé dónde. Ahí está. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que es el número 11. Es solo para los creyentes. Se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 27. Y ahí puse yo la imagen de unas ovejitas. De unas ovejas. Ahí está. ¿Por qué puse esto? Bueno, pues porque nosotros entendemos. ¿Se acuerdan que llega un momento en el que Jesús dice que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por sus ovejas? Y que nosotros somos como esas ovejas. Nosotros somos como esas ovejas. Ahora, ¿qué pasa? Dice en Juan, capítulo 10, versículo 27, se los voy a leer para no parafrasearlo y no decir algo que cambie a la palabra de Dios. Juan, capítulo 10, versículo 27, dice de esta manera. 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y estas son palabras de Jesús. Si son de los que tienen una Biblia con letras rojas donde Jesús habla, sabrán que esto se encuentra en rojo. Dice que Jesús dice, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.
yo las conozco y ellas me siguen. ¿Saben? Cuando Cristo habla, cuando el pastor habla, primero vamos a hablar acerca del ejemplo. Cuando un pastor habla, dice que las ovejas son animalitos torpes. Así son las ovejas. Son animales torpes. De hecho, acabamos de estudiar en la serie anterior, ahí en nuestra iglesia, cuando hablábamos acerca de la serie de Yo Soy, hablábamos acerca de que hay una ocasión en la que el Señor dice, yo soy el buen pastor, y dice, yo soy la puerta. Y en estas dos analogías, en estas dos aplica acerca de las ovejas, y nos explicaban ahí en la iglesia que nosotros, que las ovejas son animalitos muy torpes, y que a lo mejor algunas personas en aquellos tiempos se ofendían cuando Jesús les decía, ustedes son ovejas, porque decían, Señor, ¿por qué no nos dices que somos leones? ¿Por qué no nos dices que somos, no sé, lobos? Que somos algún animal más ágil, con más habilidades. ¿Qué habilidad tiene una oveja? Nada. No hace nada una oveja. O sea, da lana nada más, pero pues es lo único. ¿Qué más hace la oveja? No hace nada. Solamente come, se duerme y no hace mucho. Pero una cosa que sí hace la oveja es que logra conocer y reconocer la voz de su pastor. Y dice que cuando los pastores le hablaban a las ovejas, en ese momento las ovejas escuchaban que era su pastor, y dice que las ovejas iban hacia donde estaba su pastor. En una ocasión había dos pastores de ovejas. Uy, se me fue aquí la luz. La luz del aro de luz nada más. Sigo teniendo luz. Dice que había dos pastores de ovejas, y bueno, pues estos dos pastores en una ocasión, dice que se juntaron sus rebaños, y bueno, pues dijeron, a ver, vamos a hacer un experimento. Trata de hablarle tú a mis ovejas, trata tú de hablarle, yo le voy a hablar a tus ovejas, vamos a cambiarnos de ropa, y vamos a ver si aún así nuestras ovejas nos siguen reconociendo. Y saben, algo sorprendente, algo que sucede y que me llama mucho la atención, es que estos dos pastores hicieron ese experimento, se cambiaron de ropas, agarraron el cayado de cada uno, comenzaron a hablar como cada uno, pero dice que las ovejas no se dieron cuenta en cómo iba vestido el pastor. Las ovejas no se daban cuenta de cómo actuaba el pastor. Las ovejas simplemente reconocían la voz de sus pastores. Y dice que cuando los pastorcitos comenzaron a hablar, las ovejas se dividieron, pero cada una comenzó a seguir a su pastor. Ahora dice el Señor Jesús en Juan 10:27, dice, yo soy el buen pastor, y dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Saben qué es lo más curioso? Y un punto para ponernos a reflexionar, pensar y evaluarnos, es que muchas veces nuestro pastor hablando acerca de nuestro pastor, el Señor Jesús, muchas veces nuestro pastor habla y en varias ocasiones no somos capaces de reconocer su voz. Si no somos capaces de reconocer su voz, significan dos cosas: o que no somos parte de su rebaño, es decir, no tenemos la salvación, o que nos encontramos enfermitos. Y si nos encontramos enfermos, entonces podemos ir ante nuestro pastor para que él nos cure. Porque, ¿saben? Es otra característica de las ovejas. Cuando ellos se encontraban enfermos, sabían que el único que podía salvarlos era su pastor. Para ellos no está en su mente ir a un veterinario, para ellos no está en su mente ay, que me pongan una venda. No, para ellos lo único que está en su mente es mi pastor me puede salvar. Así que este punto es importante para que el día de hoy nosotros nos autoevaluemos y digamos, bueno, pues dice el Señor que aquellos que somos parte de su rebaño, reconocemos su voz. ¿Reconozco la voz de Dios cuando el Señor me habla? Esto es parte de la fe. Ahora, el último punto que aquí yo quería mostrarles, y que este es importantísimo, que ahí viene en nuestro manual, es que dice que otra característica de la fe es que nuestra fe es probada. Es probada. Y ahí puse un horno de fuego, una caldera, no sé cómo se le llame. Creo que se llama un horno, ¿verdad? Es un horno de fundición donde pasan el oro, ¿sí? Para que el oro se funda. Y dice que cuando los mineros sacan el oro de las minas, ahí sí el oro puro, pues el oro puro no sirve para mucho.
El oro puro, pues necesitan quitarle imperfecciones, no es como que encuentran ahí una piedra de oro y dicen, esto ya lo puedo ir a vender, sino que primero necesitan purificar ese oro. ¿Cómo lo hacen? Lo meten al horno, lo pasan por fuego, lo funden, ¿y qué hace el fuego? El fuego purifica y bueno, pues todas las imperfecciones que dañaban al oro salen disparadas, así como se alcanza a ver por acá, y lo único que queda en el horno de fundición, lo único que queda es el oro puro, lo que sí sirve, lo que sí podemos vender y por mucho dinero. El oro es un metal súper valioso. Ahora, dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se los voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, igualmente si tienen ahí su Biblia, ojalá y puedan buscarlo. Primero de Pedro 1:7 dice de esta forma, dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pedro, nos dice que nuestra fe es probada y es pasada por fuego, así como se pasa por fuego el oro. Dice que aún nuestra fe, cuando es pasada por fuego, sale más purificada, inclusive más purificada que el oro puro. Imagínense, yo ya les dije que el oro, cuando es purificado, pues ustedes saben que el oro cuesta mucho. Dice el apóstol Pedro que nuestra fe cuesta mucho más cuando es pasada por fuego. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de que es pasada por fuego? ¿Qué significa eso? Aquí cuando hablamos acerca de esto, viene un tema que es, ustedes saben que siempre sacamos paréntesis de nuestro estudio bíblico, así que aquí vamos a sacar un paréntesis y vamos a hablar acerca de pruebas y vamos a hablar acerca de tentaciones, ¿sale? Vamos a hablar acerca de estos dos, no lo vamos a abordar mucho a detalle, porque es un súper tema para sacarlo y para hablarlo en una sola clase a lo mejor o en dos, pero simplemente vamos a mencionarlo porque es importante para que quede claro este punto de que nuestra fe es probada, ¿sale? Entonces, dice que nuestra fe es probada y vamos a hablar acerca de dos temas, pruebas y tentaciones, pero primero vamos a hablar acerca de algo. Ahí viene nuestra preguntita del día de hoy. ¿La tentación es pecado? ¿Qué será? Vamos a ver las respuestas. Sí, sí es pecado porque nos lleva a hacer el mal. B, no es pecado si no caemos en ella. C, las dos anteriores son correctas. D, ninguna de las anteriores son correctas. O E, siempre será pecado la tentación. ¿Cuál será la respuesta correcta acá? ¿Quién abre su micrófono y me dice, yo creo que es la A? Yo creo La que... B. ¿Cuál? La B. La B, dice mi mamá. Gracias, hermana Betty. ¿Alguien más? Yo pienso que es la E, que las dos primeras, Consuelo. La A y la E. Ajá. Sí es pecado porque nos lleva a hacer el mal y siempre será pecado la tentación. ¿Ok? Ahí ya tenemos tres respuestas que ya nos dieron. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Quién dice, yo creo que es otra? Yo digo que es la A. La A. Sí es pecado porque nos lleva a hacer el mal. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo digo que es la C. Las dos anteriores son correctas. O sea, sí es pecado porque nos lleva a hacer el mal. No es pecado si no caemos en ella. ¿Ok? Va. Súper. Pues creo que todas las respuestas ya fueron elegidas, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ok, la respuesta correcta es, no es pecado si no caemos en ella. Ojo, la tentación por sí sola no es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando nosotros cedemos o caemos a esa tentación. Acuérdense que inclusive el mismo Señor Jesús fue tentado. En Mateo 4 encontramos que él fue tentado 3 veces, pero Jesús nunca pecó. Entonces, ¿la tentación será pecado? La tentación por sí sola no es pecado. Es pecado cuando nosotros caemos en ella. Por eso aquí esta respuesta dice, no es pecado si no caemos en ella. Así que vamos a ver y vamos a analizar un poquito el proceso de cómo es que viene la tentación. Quiero hacer una pequeña aclaración.
Y esto no lo tengo aquí en las diapositivas, pero lo podemos anotar. Las pruebas vienen de parte de Dios. ¿Sale? Las pruebas vienen de parte de Dios. Ahí parece P, pero es D. Las pruebas vienen de parte de Dios. Las tentaciones las pone el enemigo. Aquí va a estar bien complicado escribir enemigo. Ahí ustedes lo escriben bien bonito. Enemigo. Aquí con el mouse es medio incómodo. Pero esto es importante. Y esta es la diferencia entre pruebas y tentaciones. A pesar de que en muchas versiones se traduce de la misma manera, son dos cosas distintas. Las pruebas, Dios las permite con el objetivo de que nuestra fe pueda crecer. Este es el objetivo de las pruebas. Dios las permite para que nuestra fe crezca. Las tentaciones las pone el enemigo para que nosotros caigamos en pecado. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una y otra? Ahora, déjenme decirles que el enemigo no puede venir y tentarnos si primero Dios no se lo permite. Para que lo comprendan, hagan de cuenta que primero el enemigo tiene que ir delante de Dios, pedirle permiso a Dios y decir, Dios, tengo ganas de tentar a Jessica, ¿puedo hacerlo? Y si Dios da la autorización, el enemigo viene y tienta a Jessica. Pero si Dios no da la autorización, el enemigo no puede venir y tentar a Jessica. ¿Me explico? Esto suena medio loco, pero así es. Esto lo encontramos en el libro de Job. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1, dice que comienza de hecho diciendo de esa manera, que un día el enemigo se encontraba, dice que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y le dice, vengo de andar por el mundo, de rodear la tierra y andar en ella. Y ahí encuentro a un hombre que es, sí, temeroso, recto, apartado de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios les dice, ahí está mi siervo Job. Y le dice el enemigo, bueno, sí, pero si tú me permites ir y tentarlo, vas a ver cómo reniega de ti. ¿Y qué es lo que dice Dios? Pues adelante, ve, pero no toque su piel, no toque su carne. Y le empieza a decir ese tipo de cosas. ¿Saben? Las pruebas, Dios las permite para que podamos crecer. ¿Qué puede ser un ejemplo de una prueba? Bueno, el ejemplo de una prueba es que, por ejemplo, nos caiga alguna enfermedad. Si nos cae alguna enfermedad, ¿para qué lo permitió Dios? Para probar nuestra fe, para ver qué tanto estamos confiando en nuestro Dios. Ahora, ojo, las pruebas siempre van a llegar, inevitablemente, las pruebas siempre van a llegar. Aquella persona que nunca es probada, necesita examinarse porque todo hijo de Dios es probado y las pruebas de Dios a veces son muy fuertes. Es más, cada vez van siendo más fuertes porque la prueba es un examen. Esas son las pruebas, son exámenes. Ustedes cuando estaban en la escuela o todos los que todavía van a la escuela, Saraí, Cecia, no sé quién más vaya a la escuela, Jessy, no sé si vaya a la escuela, no sé, los que van a la escuela, yo ya tiene tiempo que no iba a la escuela, pero yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela y tenía un examen, pues era complicado, ¿verdad? Era así como que, híjole, hay que estar estudiando para los exámenes, hay que llegar, hay que contestar bien, hay que estar concentrados. ¿Y para qué era el examen? Para ver si habíamos aprendido lo que nos venían enseñando en todo el mes, ¿verdad? O en todo el semestre. Eso es un examen. La prueba es exactamente lo mismo. Dios la pone para ver qué tanto ha crecido nuestra fe. Y obviamente, cuanto nuestra fe va creciendo, la prueba va siendo más grande. Así que no nos extrañemos de que cada vez las pruebas vayan siendo más grandes. Estemos contentos. Significa que estamos en un grado superior. Estamos avanzando de grado. Esa es la prueba. Dios la permite. Pero la tentación no nos tienta a Dios. Esto que quede claro. Dios no nos tienta. Nos tienta el enemigo, pero siempre Dios tiene que dar la autorización primero. Si dice Dios, no, es que Gris todavía no está preparada para esa tentación, entonces el enemigo no puede venir y hacer eso. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el proceso de la tentación? Ya vimos aquí esta preguntita. El proceso de la tentación. Dice, ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 13, del 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, después que la concupiscencia ha dado luz al pecado, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, este es el proceso de la tentación. Nosotros tenemos una concupiscencia ¿qué significa? Unos deseos hacer el mal. ¿Eso por qué viene? Pues porque ya lo tenemos heredado. Acuérdense, cuando estudiamos acerca del pecado, dijimos que el pecado, pues ya nacimos con pecado porque así nos lo heredaron, ¿sale? Entonces la concupiscencia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué dice? Es atraído, ahí está el primer punto, y seducido. Aquí está, aquí es en donde se nos pone la tentación. Hasta ese momento, ¿ya caímos en pecado? No. Hasta este momento simplemente la tentación se va a presentar ¿cómo? La tentación se presenta con cosas que a mí me gustan. La tentación nunca se va a presentar en algo que a mí no me agrade. Si a mí me gusta, no sé, música que no le agrada a Dios, ¿cómo se va a presentar la tentación? Con música que no agrada a Dios, para que yo sea tentado a deshonrar a Dios, a lo mejor escuchando o pronunciando o pensando cosas que a Dios no le agradan. Si yo tengo problemas a lo mejor, no sé, no sé, que en mi vida anterior yo haya sido alcohólico, por ejemplo, y yo tengo problemas con el alcohol, bueno, ¿cómo se va a presentar la tentación? Pues en formas que a mí me atraen y me seducen. Pero ¿qué pasa? Si yo veo la botella de alcohol, ¿ya pequé? No, simplemente ahí está. Me atrae, me seduce, pero ¿cuándo se convierte en pecado? Cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido, dice, cuando yo concibo el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ahí ya fue pecado. Ejemplo, Eva ve el fruto y dice, ay, se ve bien bonito. Se le antojó a Eva, fue atraída por el fruto, fue seducida por el fruto, pero hasta ahí no había pecado. ¿Cuándo pecó? Cuando tomó el fruto, lo hizo suyo, lo consumió e inclusive lo compartió. En ese momento ella ya había pecado. Esa es la diferencia entre una prueba y una tentación, ¿sale? Ojalá y después podamos indagar muchísimo más acerca de este tema de pruebas y tentaciones, pero las pruebas son para esto. Dice primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está. Hasta este punto entendemos que las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para que se vaya purificando nuestra vida cristiana cada vez más. Para eso son las pruebas. Ahora, tipos, nos quedan 12 minutos. Tipos de fe en diferentes áreas. Vamos a encontrar que no es que existan muchos tipos de fe, en realidad vamos a encontrar que, bueno, pues es una misma fe, pero en diferentes áreas, ¿sale? A eso nos referimos. Eso lo encontramos en nuestro manual. Ajá, está en forma de listita. Ahí está, tipos de fe en diferentes áreas. Primero que nada, bueno, pues sirve para la salvación, ¿verdad? Ya no lo vamos a mencionar a lo mejor tanto, no vamos a indagar tanto, porque creo que a lo largo de todo el estudio y sobre todo en esta lección ya hemos hablado muchísimo que si no existiera la fe, no podríamos ser salvos. Entonces, lo primero o en la primera área en la que es suplida nuestra fe o es utilizada nuestra fe en nuestra vida es para ser salvos. Sabemos y entendemos que si no tenemos fe, no podemos ser salvos. De ahí que muchas personas de repente por ahí se ponen a decir, y bueno, creo que también hay una materia que así lo llama, como el pecado imperdonable. ¿Han escuchado hablar acerca del pecado imperdonable? Bueno, el pecado imperdonable no es que Dios haya un pecado que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar todos los pecados. Sin embargo, hay algunas personas, esto lo quiero poner entre comillas nada más porque es un comentario de personas, la Biblia no habla tal cual o no menciona tal cual acerca de esto, pero hay personitas que bueno, dicen que existe un pecado que se llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese? Es un pecado que Dios no perdona, no porque Dios no lo pueda perdonar,
sino porque para que un pecado sea perdonado, primero debo creer. Y hay un pecado que es la incredulidad, que se dice que es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Pues porque el primer paso para que Dios me perdone ese pecado es que yo crea. Si no creo, pues Dios no me lo va a perdonar. ¿Sale? Entonces, por eso es que es un primer punto importante. La fe sirve para la salvación, para tener la salvación. Segunda cosa, o en otra área en donde se ve también la fe en nuestras vidas, es para esperar la venida de Cristo. Yo no sé ustedes, si ustedes les apasione, si ustedes se emocionen con la segunda venida de Cristo. Es más, no con la segunda venida de Cristo, con el arrebatamiento, con este acontecimiento que un día vamos a, esta es la imagen de la segunda venida, pero hubo la semana pasada, creo, les puse aquí una imagen de cómo más o menos iba a lucir el arrebatamiento, el rapto. Eso es algo que para lo que nos sirve la fe, para poder esperar esa segunda venida de Cristo y esperar un día que nosotros irnos en el rapto también. ¿Qué otra cosa? Otra cosa para lo cual o en donde se aplica la fe en nuestras vidas es para andar en Cristo, para andar en Cristo. Gálatas 2:20, me gusta lo que dice Gálatas 2:20 porque dice, se los voy a leer. Efesios, Gálatas, aquí está. Creo yo, este versículo es un versículo súper clave para la vida de cada cristiano que todos deberíamos vivir con base a lo que dice aquí en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe nos sirve para andar en Cristo. La fe nos sirve para andar en Cristo, para andar en este mundo como Cristo anduvo. Por eso es que aquí puse la imagen de un hombre cargando una cruz. No porque necesitemos nosotros, como los católicos, ponernos a cargar una cruz para hacer un sacrificio humano. No se trata de esto, sino que dice que necesitamos actuar, vivir como Cristo anduvo, andar con los mismos pasos con los que Cristo anduvo. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un ratito? Cristo fue tentado y muchas veces, no solo en las 3 veces de Mateo 4, muchas veces fue tentado, pero nunca pecó. Y eso es una de las características que nosotros necesitamos andar como Cristo. Vamos a tener muchas tentaciones, pero necesitamos ser fuertes para no caer en esas tentaciones. Necesitamos ser fuertes para no caer, sino al contrario, vencer a esas tentaciones. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Andando en la fe, alimentándonos de la palabra de Dios, andando en todo esto. Ahora, ya terminando, tenemos una última diapositiva y un último cuadrito que también aquí nos marca nuestro estudio. No sé por qué se puso esta diapositiva, es una de las primeritas, es esta, aquí está. ¿Cómo se manifiesta la fe? Ya es el último cuadrito que aquí aparece en nuestro manual. ¿Cómo se manifiesta la fe? Bueno, se manifiesta en varias formas. Y esto me gusta mucho y qué bueno que este cuadrito está hasta el final, porque es una manera súper práctica para poner a prueba nuestra fe. ¿Cómo se manifiesta nuestra fe? Bueno, pues se manifiesta con agradecimiento. Cuando somos agradecidos, ahí se ve manifestada nuestra fe. Cuando adoramos, también en la adoración, cuando adoramos a Dios, ahí se ve manifestada nuestra fe. ¿De qué otra forma? En las dificultades y en las necesidades. ¿Se han dado cuenta que es bien fácil tener fe cuando las cosas marchan bien? Cuando todo marcha bien, tengo hasta fe de sobra, tengo hasta fe para compartir con los demás. Pero cuando las cosas marchan difíciles o cuando hay necesidades y aún así seguimos teniendo fe, ahí es en donde se pone a prueba la verdadera fe. Cuando nosotros tenemos fe a pesar de las dificultades y de las necesidades, ahí estamos pasando nuestra fe por fuego. ¿Se dan cuenta cómo el fuego? Imagínense, el fuego obviamente no es un ser vivo, el oro no es un ser vivo, el oro no siente, pero imagínense por un momento que el oro, imagínense que tiene sentimientos, imagínense que es un ser vivo, imagínense el momento en el que es pasado por fuego.
¿Qué sucede en el momento en el que es pasado por fuego? Pues que a lo mejor si tuviera vida el oro, pues le doliera, ¿no? Cuando es pasado por fuego, pero que saliendo de ese lugar, sabría que saliendo de ese lugar va a salir purificado. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de que 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura? Y que pusimos el ejemplo de una oruga que entra a un capullo y que sale convertida en mariposa. Me gusta este ejemplo porque saben que cuando una oruga se encuentra dentro de un capullo, este es un dato que no sé si lo mencioné en aquella ocasión, yo creo que no, porque creo que no valía la pena mencionarlo, pero hoy sí vale mucho la pena mencionarlo. Cuando una oruga se encuentra dentro del capullo y está intentando salir, ¿saben que es un proceso doloroso para la oruga? Es un proceso que le duele, le cuesta trabajo. A la oruga le duele el estar abriendo sus alas porque tiene un cuerpo nuevo, su metamorfosis es distinta, ahora su cuerpo es distinto, antes no tenía alas, ahora lo tiene, es distinto, entonces a la oruga le duele cuando está saliendo del capullo. Ahora imagínense por un momento que un ser humano de repente agarra un palito y dice, voy a ayudar a la oruguita, y abre el capullo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la oruguita va a salir como mariposa y sí, quizás en el momento podemos decir, ay, hice una buena obra, ayudé a la oruguita a salir de su capullo y le estaba doliendo y ahora yo le ayudé a abrir su capullo y ya no le duele. Y a lo mejor podemos decir, yo ayudé, pero ¿saben? Eso, lejos de haberla ayudado, la va a perjudicar. Porque el proceso de estar abriendo el capullo, lo que hace es que va fortaleciendo sus alas. De tal manera que cuando sale la mariposa, sale con sus alas fortalecidas y va a poder volar. Que si nosotros le ayudamos e interrumpimos ese proceso, en ese momento nosotros estamos perjudicando a la oruguita. Y va a poder volar, pero no tan alto. Es más, algunas ni siquiera van a poder volar porque no tendrán la suficiente madurez sus alas. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, el Señor a lo mejor podría decir, pobrecito de mi hijo Jorge, está sufriendo, lo voy a sacar de ese proceso para que ya no sufra. Pero si el Señor nos sacara de la prueba, quizás podríamos decir, ay Señor, gracias, pero no vamos a crecer. No vamos a estar fortalecidos. Por eso el Señor allí nos mantiene y nos dice, pasen por fuego, porque es necesario que pasen por fuego, que pasen por dificultades y por necesidades, porque cuando pasan por dificultades y necesidades y siguen teniendo fe, ahí ustedes es cuando se va a ver si verdaderamente han creído en mí. Este punto por eso es importante. También la fe se ve manifestada en nuestra santificación. La fe se ve manifestada en nuestra oración. La fe se ve manifestada en nuestra sinceridad de comportamiento. Y la fe se ve manifestada en nuestro trato con los demás. Este cuadrito, si pueden, sáquenle copia a su manual, enmíquenlo, enmárquenlo y colóquenlo en algún lugar visible en sus casas, porque esta no es la conclusión de una lección de un estudio bíblico. Estas son características que como cristianos necesitamos tener todos los días. Estas son características de un verdadero hijo de Dios. Cuando somos agradecidos, cuando adoramos, cuando pasamos dificultades y necesidades y seguimos creyendo, cuando nos santificamos todos los días, cuando oramos, cuando tenemos un buen comportamiento y somos sinceros, no hipócritas, y cuando tenemos un buen trato con el prójimo. Nos queda un minuto y solamente vamos a hablar acerca de las preguntas que aquí tenemos de evaluación. Como siempre, menciona 3 cosas nuevas que aprendiste hoy. Escribe en tus propias palabras lo que significa para ti la palabra fe. Tercera pregunta, ¿cómo consideras que la fe se ha manifestado en tu vida? Y 4, ¿hay algo que debas hacer en respuesta a esta lección? Ahí está junto. ¿Hay algo que debas hacer en respuesta a esta lección? Bueno, pues estas son preguntitas para ponérnoslas ahí de tarea. Si una personita quisiera compartir, no sé si alguien quiere compartir algo que aprendió en esa lección, que a lo mejor no lo sabía, que hoy ya le queda claro, o responder a alguna de estas preguntas, adelante, tenemos 50 segundos. ¿Alguien?
quiere abrir su micrófono y decirnos, yo aprendí esto. Yo Que la Consuelo, fe. ay, perdón, Creo que Adelante, adelante. hermanita Consuelo. ¿cómo Después se llama? hermana Cris. Yo aprendí y manifiesto que gracias a Dios tengo vida porque me han dado 2 embolias y todavía me valgo por mí misma, gracias a Dios. Y esa es mi fe en Él, que siempre me dio, yo creo que como nos dijiste, una enfermedad para tener cada día más fe en Él, ¿sí? Y que poco a poco la familia también ha empezado a tener más fe en Él y así lo manifiesto yo, que cada vez que estoy con la familia, le doy gracias a Dios que estamos juntos. Wow, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias, hermana Consuelo. Creo que esa debería ser nuestra actitud, ¿verdad? Ante diferentes circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, pues es un testimonio más y es algo que Dios permite para que otros puedan estar escuchando y puedan estar creyendo. Así que gracias a Dios por esto que nos comparte, hermana Consuelo. Gracias. Hermana Cris. Que la fe es necesaria para lograr un proceso de transición. A ver otra vez, hermanita. Que la fe es necesaria para lograr lo que queremos, lograr acercarnos a Dios. Correcto, correcto, así es. Eso es importante, ¿verdad? La fe es súper importante porque sin fe no podríamos definitivamente acercarnos a Dios. Sin fe no podríamos agradarle, sin fe no podríamos estar cerca de Él, sin fe no podríamos ni siquiera ser salvos. Entonces, pues gracias a Dios de que tenemos la fe, que como decía el apóstol Pablo, y lo mencionamos desde un principio, aún la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Ni aún nosotros nacimos con fe. Aún eso nos permitió el Señor mismo tener fe para que nosotros podamos creer en Él y posteriormente ser salvos y posteriormente vivir como todo esto que estudiamos en el cuadrito anterior. Así que, bueno, pues la próxima semana no se lo pierdan. Vamos a estudiar acerca de la lección 10, el cielo y el infierno. Está padrísima la lección. Así que no se lo pierdan, vamos a orar y pues vamos a despedirnos en esta ocasión. Bendito Señor, Padre Celestial, le agradecemos, Padre, en esta hora porque, ay, mi Dios, tantas cosas que podríamos estar estudiando acerca de la fe. Quizás el estudio no nos alcanzaría, mi Dios, el tiempo no nos alcanzaría para estudiar todo lo que Padre nos quiere hablar acerca de este tema, pero gracias, Padre, porque nos ha permitido tener fe y hoy en esa fe pasamos y hablamos, mi Dios, delante de su presencia y le agradecemos, Señor, por todo lo que nos ha permitido, Señor, estar haciendo. Señor, gracias por habernos salvado por medio de la fe, gracias por darnos las herramientas para vivir la vida cristiana con fe y para, mi Dios, comportarnos también delante de las demás personas con fe. Agradecidos, Señor, estamos con todo esto. Bendiga nuestra noche, bendiga nuestras actividades del resto de la semana, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eri, Sí. yo quisiera hablar con usted, no sé si pueda, no sé si todas las lecciones están grabadas, porque las quiero oír otra vez y seguir leyendo el manual, pero también porque entiendo más así cuando me las explica como usted nos ha explicado bien, entonces no sé si pueda tener la oportunidad de tener yo eso. Claro que sí, hermana. Todas están grabadas. Voy a subir esta lección y después les voy a mandar todas las lecciones como ya se han grabado. Todas las tengo ahí en YouTube. Entonces, para que también ahí las vayan teniendo. Muchas gracias, y que No, Dios la siga bendiciendo para enseñarnos. Y ojalá que nos dé a otro curso, para que nos enseñe todo lo que quedó ahorita, bueno, para mí pendiente, ¿sí? Claro que sí, hermanita. Si Dios nos lo permite, aquí vamos a seguir estudiando mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Gracias, hermanita. Gracias y saludos a todos. Que estén muy bien. Que pasen bonita noche. Buenas noches, gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos dentro de 8 días.